Muy buenas noches a todos nuestros amigos que siempre siguen nuestro programa en Tres Puntos. Hoy vamos a tener una entrevista especial con Waldis Taveras, especialista en asuntos municipales, que va a estar en la noche de hoy, que hay muchos temas con asuntos municipales y lo vamos a tratar esta noche. Siempre acompañándonos César Gutiérrez, Javier López y el Torres. Buenas noches. Buenas noches, César. Buenas noches, Flavio. Buenas noches, Guillermo. Y buenas noches, Waldis. Hoy vamos a hablar de municipalidad en todo el país. Bienvenido a su programa en Tres Puntos. César. Buenas noches a Waldo por acompañarnos aquí al programa, esperando de que esto sea un momento de refrigerio para usted y para los televidentes. Gracias, Flavio, Javier, César y a ustedes, nuestros amigos televidentes de su programa en Tres Puntos. Como bien decía Flavio, pues aquí tenemos un especialista en temas municipales que nunca nos da el programa para abordar tantos temas, pero es un honor, Waldis Taveras. El honor es mío compartir con ustedes, porque es un privilegio a las 10 de la noche estar en el 27. Y le comentaba una de las entrevistas de ustedes esta semana, la de Roberto Santana. Ah, una estrella. Y le decía a Flavio que lo exprimieron bien, pero brillantísimo. Amigo de nosotros, de la universidad, hombre. Yo comentaba la edad de Roberto, ya son 74. Roberto está ahí Que está. no lo aparenta. No, ahí está Roberto. Sí. Del movimiento, ¿verdad? Contra los movimientos revolucionarios estudiantiles. La bohemia lo tiene sí, igualito. Señor. Así es. Pero Waldis, qué bueno tenerlo aquí. Como privilegio siempre, es mío. que le damos las bienvenidas, le abrimos las puertas para que esos conocimientos que usted tiene en asuntos municipales los podamos retransmitir de aquí para nuestros amigos que siempre nos siguen. Pero más que conocimiento son preocupaciones. Sí. Yo lo que soy es un preocupado, pero no. Bajo esas preocupaciones, Waldis, nos gustaría saber realmente en los asuntos municipales cuáles han sido los avances que han tenido las alcaldías con las nuevas propuestas, con los ajustes que se han hecho en sentido general, tanto la alcaldía principal que la del distrito como las demás alcaldías. ¿Ha habido progreso? Mira, una de las preocupaciones que tenemos es que de Santana a la fecha hemos estado siempre potencializando el que maneja fondos públicos. Ya los ayuntamientos en el país, en esencia, ya no existen. Se ha impuesto la alcaldía, que es el que maneja fondos. Y eso es preocupante, porque ante la ausencia del órgano normativo y de fiscalización, quienes administran en su gran mayoría lo hacen hasta de espalda a la sociedad. Yo creo que hemos estado en un momento de retroceso en términos institucionales. Retroceso. Hay un retroceso institucional. ¿Por qué? Porque los ayuntamientos han ido perdiendo competencias y a lo interno de los ayuntamientos, el órgano normativo que estaba compuesto por los regidores, que eran honoríficos, personas con mucho nivel educacional y profesional, ya el voto preferencial lo ha llevado a que lo que tengamos sean personas que en su mayoría no conocen ni se preocupan por conocer lo que son sus funciones. Entonces, eso es preocupante porque desnaturaliza la esencia de ese primer poder, lo que debió ser para Duarte el primer poder del Estado. ¿Qué ha pasado? Bueno, que el Ejecutivo el Poder Ejecutivo por sus instancias, ha ido tomando funciones que le corresponden al gobierno local. Le pongo un ejemplo. La misma decisión del Intran de prohibir los ríos hacia la izquierda constituye un retroceso en términos institucionales. Y explico por qué. El libre tránsito está consignado en la Constitución. Y esos derechos fundamentales solamente pueden ser limitados por una ley o por una norma, que en este caso sería una ordenanza municipal. Si ahora cualquiera de nosotros dobla a la izquierda y nos llevan a un tribunal, y yo le digo, magistrado, la ley lo que dice es que corresponde a los ayuntamientos regular el tránsito. Y 2 sentencias del Tribunal Constitucional le han rechazado al Intran demanda contra ayuntamientos. Lo ha incobrado el Intran. Yo necesito, mire, yo tengo aquí esta certificación de la Secretaría del Consejo de Regidores de la capital, que dice que no hay una norma que me prohíba doblar
para ponerte un ejemplo, en la Gustavo Mejía Ricard a la izquierda. Ujú. ¿Cómo me va a condenar el juez? No puede, porque tiene que haber una norma. Pero esa norma tiene que estar sujeta a una vista pública, porque lo establece la ley de los derechos de los ciudadanos y de la administración pública. Entonces, por eso te digo, hemos ido en un retroceso. Y entonces, ¿a qué se atribuye que las alcaldías, los ayuntamientos hayan perdido autoridad, sobre todo en eso que usted menciona del tránsito? Antes, yo recuerdo siendo muy niño, donde las revistas, lo que era la trazar de que se pararan en las dos vías, de que los automóviles públicos del Concho tenían que trabajar en base a un permiso de la alcaldía, de los ayuntamientos. Entonces era la alcaldía que tenía la potestad para dirigir lo que sería la normativa del tránsito. Sin embargo, han ido perdiendo terreno. ¿A qué se ha debido eso? Usted como experto en eso. No, mira, más que todo es como el proceso democrático que hemos tenido ha sido desvirtuado y la ausencia de partidos políticos genera esa situación. Ya aquí la mayoría de los dominicanos no elegimos, solamente votamos. Incluso se le estimula a votar, no a elegir. Y por eso personas que no tienen conocimiento ni tampoco el valor de defender los derechos que le ha puesto el ciudadano en sus manos, llegan a esas posiciones. Y eso sucede. Aquí hay excepciones. Santiago todavía, en el Ayuntamiento de Santiago, maneja el tránsito. Sí. El tránsito urbano. Urbano. San Pedro de Macorís, en una parte lo maneja el ayuntamiento. De hecho, una de las sentencias del Tribunal Constitucional fue en un conflicto entre Intran y el Consejo de Regidor del Ayuntamiento de San Pedro. Y el Tribunal Constitucional le dijo al Intran, no es usted que le corresponde regular el tránsito. Usted no es un órgano normativo y por lo tanto no le puede regular los derechos a los ciudadanos. Pero TC dice, el Intran no puede remolcar los vehículos sin un procedimiento, pero lo hacen. Y con la nueva Y ley, la autoridad municipal se queda callada. Cada con la callada. nueva ley de tránsito, ¿no le dan algunas atribuciones al Intran diferentes a la anterior? No, es un órgano eminentemente técnico. Y cuando entonces te pone la DGCET, es el ente persecutor que debe comprobar las infracciones. Pero si tú doblaste en mal, tiene que decirte, violó tal artículo de la ley o tal ordenanza del ayuntamiento. O sea, que Para estas que el juez te disposiciones del giro a la izquierda, para poderle dar legalidad y que pueda tener el sustento en un tribunal, tendría que pasar por la sala capitular del Distrito Por el Nacional. Consejo de para que se apruebe. Regidores, y esa propuesta tiene que estar sometida a una vista pública. Eso es grave. Para que tenga validez. Eso Para es que grave tenga lo que usted validez. está diciendo. O sea, que Sí, esas claro. disposiciones administrativas son ilegales. Son ilegales. Porque es que es un derecho fundamental el libre tránsito. Y los derechos fundamentales no lo puede regular un ente administrativo. Ahora, hay una pregunta y una realidad. Una realidad y una pregunta. Santo Domingo, el Gran Santo Domingo es un pandemonio en el tránsito. Hay que buscar la forma de resolver y de resolver. Pero, por más medidas que el gobierno central, a través del Intran, de la OTTT o de todo el mundo quiera asumir, tú tienes una realidad. El sistema de semáforo en la República Dominicana es dirigido por los agentes de la DGCET, aún funcionando, aún en horas pico, y eso debe de estar prohibido por ordenanza municipal o está prohibido por la ley. ¿Cuál sería la solución que usted como experto vería en esa situación? Mire, yo paso a lo institucional. Ajá. Primero, uno de los grandes problemas de nosotros es el transporte público. Sin un buen transporte público no vamos a poder tener un buen tránsito. Te pongo el ejemplo, el metro de Santo Domingo. El metro de Santo Domingo constituye una aberración porque el que se apea del metro se monta en un motoconcho o en un carrito ahí en la Máximo Gómez que te toma de la línea de vehículos, te toma un carril completo desde la Máximo Gómez hasta la Hotel Gasset. Y tú tienes entonces que una vía que tú la tenías para dos carriles se te convierte en uno.
porque le tumbaron el pulso con la ruta alimentadora en su momento. Exacto, no hay ruta alimentadora. Ajá. Segundo, mire, en el caso de la ciudad de Santo Domingo, que originalmente es una ciudad cuadriculada, en su desarrollo urbano, en el polígono central, sus vías se interrumpen todas. Ninguna concluye, sino que tú llegas a una vía que te llega hasta el tope, especialmente en Naco, Paraíso, ese polígono central. ¿Cuál es el resultado de eso? Bueno, que tú tienes un entaponamiento natural. Aquí hay calles como la Doctor Le Filló, Sí. que se te interrumpe, y es norte-sur. Hay calles que todas terminan en la Ortega C, toda la de Naco, ahí termina en el Centro Olímpico. Sí. Entonces, tú tienes esa vía. La solución del tránsito primero tiene que venir por resolver el transporte. Intran toma una decisión en combinación con el Ministerio de Administración Pública y te dice, una parte de los empleados públicos van a entrar más tarde. Pero de 719,000 empleados públicos me han dicho a mí cuánto prestan servicio en la capital, en el distrito, cuánto provienen de la provincia de Santo Domingo y cuál es su modo de transporte, para tú determinar si te impactan o no. Me dice, las escuelas. Bueno, pero tiene una clase media. Las escuelas privadas no tienen transporte colectivo. Entonces, cada papá lleva el muchacho o la muchacha. A veces están atendiendo colegios distintos. Entonces, eso no tiene ningún sentido, tú hacer cambio en eso. Excepto si tú cambias el horario de determinado establecimiento del sector privado. Ahí sí pudiera impactar. Tendría más efecto. Claro. Con su permiso, don Waldi, vamos a irnos a nuestra primera pausa comercial para continuar con más del desarrollo del programa. Vamos arriba. Bien, ya de regreso aquí en la mesa de la entrevista, vamos a brindar con un sabroso jugo de cóctel de néctares de Rica para poder saborear, para poder llevar todos estos sabores y la calidad Esto es lo que se llama una empresa nacional que de está calidad. sustentada en la calidad. Y eso es Rica. Internacional, porque ya también en algunos países, Flavio. No ¿verdad? internacional ya. No, ya Rica Rica tiene. constituye un patrimonio. Así es. Y siempre todo manteniendo un producto que represente a la empresa, pero también con el respeto al público. Y una continuidad familiar. Totalmente. Don Julio Brache fue ese creador, ese valor que dejó a toda la familia. Así es. Salud para todos. Adelante, César. Sí, Wally, quería comentarle que la ley 6317 es la que ampara la parte de movilidad, tránsito y las demás actividades asociadas que está involucrada la alcaldía. Pero vemos las alcaldías, incluyendo la del distrito, que no siempre reciben el presupuesto que se estima para poder mantener toda la parte de señalética y señalización vial. Igualmente para poder tener agentes municipales que puedan hacer el trabajo. Entonces, me gustaría ver desde ese punto de vista cómo un ente regulador cuenta desde el punto de vista de los concejales un presupuesto para eso, para poder ser no solamente un regulador por ley, sino también funcional para las ciudades. Porque tenemos una distorsión. Por ejemplo, en todos los países del mundo organizado, las multas por infracción al tránsito se considera una ofensa, un daño a la ciudad. Y por lo tanto, la multa entra a los fondos de la ciudad. Entonces, las licencias para operar el tránsito, del transporte público, cuando lo hace el particular, es una licencia que le otorga el gobierno de la ciudad y se paga por esa licencia. Aquí no. Aquí las multas van para sostener las cárceles. La multa de infracción de tránsito. Para las cárceles. Para las cárceles. Pero la Procuraduría tiene un presupuesto para eso. Pero las infracciones de tránsito son para eso. Y segundo, y hay un porcentaje pequeño que va a la DGC. ¿Qué yo señalo con esto? Si no tienes recursos, no puedes actuar como gobierno. Entonces los ayuntamientos del país han perdido su capacidad recaudadora y se han convertido en una entidad en algún momento hasta parasitaria del gobierno central. ¿Por qué?
porque hemos anarquizado la división territorial. Y entonces el presupuesto hay que distribuirlo en más entes públicos y por lo tanto en más salarios para la burocracia política que dirige esas entidades públicas. Donde teníamos antes, y aquí hay un dato importante que lo publicó un brillante sociólogo que trabaja en la MEPIT, y él señala que entre 1997 y 2022 se crearon más municipalidades que las que se crearon desde 1498 hasta el 1997. ¿Por qué? Porque a partir de 1997 se le asignó un porcentaje del presupuesto de la nación a los ayuntamientos. Y en ese momento podía dar. El famoso 10%. Fue el 4. Ajá. Después fue que fue el 10. Y nunca pero se ha el 10 cumplido. nunca se Nunca ha se ha podido aplicado, cumplir. no. Ajá. Pero originalmente era el 20% de los recursos de impuestos internos, de rentas internas, como se llamaba. ¿Qué pasa? Cuando viene el proceso de neoliberal, la mayor parte de los impuestos los genera aduana, Sí. no impuesto interno. Pero Cierto. en ese proceso le quitan a los ayuntamientos y viene esa ley que viene primero con el 4, después el 10, que nunca se ha cumplido. Exacto. Pero con esa capacidad, entonces, los ayuntamientos no recaudan hacia sí mismos. Y un sinnúmero de legislaciones le han ido afectando sus ingresos. Por ejemplo, la publicidad exterior que se cobraba, una sentencia del Tribunal Constitucional dijo, no, usted no puede cobrar publicidad exterior, porque la que está en la propiedad privada, aunque es perceptible desde la vía pública, usted no me lo puede grabar 2 veces. Pero está lo interno. Pero se está lo sigue interno. cobrando, señor Waldo. No, se cobra la que está en los espacios de dominio público. Claro, a veces los ayuntamientos te la cobran. Si tú lo dejaste pagar, perfecto. Igual Sí. que la rampa. Igual que la rampa, pero la rampa, ojo, con la rampa se produjo un hecho más difícil de entender. Y es que un reglamento del año 1989 establecía un derecho de rampa de 7 metros para la actividad comercial, que es diferente a lo que es la rampa para yo entrar a mi casa, que es mi vivienda. Cuando tiene una rampa que sobrepasa eso, lo lógico es que lo pagues, porque está afectando un derecho de todos los ciudadanos, que es el derecho a la acera. Entonces ahí los ayuntamientos no se supieron defender. Y por eso el Tribunal Constitucional Se lo lleva. lo devolvió. Una debilidad de nosotros los ayuntamientos es que los tribunales nos viven dando golpes por falta de defensa. O mal manejo o instrumentación mal de los expedientes. O también, por ejemplo, se da una normativa, pero no se hizo la vista pública. El juez dice, no, usted violó la norma. Entonces eso tiene un vicio de forma y está anulado. Usted dijo, Waldi, que los ayuntamientos se han convertido en algunos de ellos en parasitarios y que solamente dependen única y exclusivamente del subsidio del presupuesto nacional y no se preocupan por aumentar los ingresos internos de los arbitrios de su localidad. ¿Cuál es la razón realmente? ¿El populismo o también hay un mal de fondo desde el otro lado también? Porque se acusa, hay sectores que acusan a los ayuntamientos de dilapidar los recursos y convertirlos en el populismo mediático en esas localidades. Mira, lo primero es que tenemos demasiado ayuntamientos y distritos municipales. Y por lo tanto, una gran parte del presupuesto se va a pagarle a los políticos que van por posiciones selectivas o de aquellos que están. Ese es lo primero. Y segundo, que su base presupuestaria va, como yo decía anteriormente, se ha ido tumbando. Ya antes, los ayuntamientos cobraban por la ruta del tránsito, de transporte. Ajá. Ya no lo cobran. Antes cobraban por el 10% de las habitaciones de los hoteles. Ya se lo quitaron. Sí. Derecho de suelo, derecho de paso de todas las compañías las compañías eléctricas, cable. de telefónica. Ajá. Las eléctricas todavía pagan el 3%, pero cuando reducen
el costo de la iluminación pública, el ayuntamiento le queda debiendo. Entonces, todo ese proceso de no tener una buena base tributaria, por ejemplo, se aprobó una ley reciente mediante la cual lo que se cobraba por registro de contratos de venta, ahora lo hace el Ministerio de Industria y Comercio. Para solo ponerle a ustedes ejemplos como eso, en ese contexto. Las licencias, lo que queda por cobrar es apenas lo de planeamiento urbano. Y en la mayoría de estos municipios no hay planeamiento urbano. Planeamiento urbano son las 5 grandes provincias del país. Pero igual, ¿por qué vemos una ciudad como la de Santo Domingo que se supone que tiene unos planes de crecimiento, unas normativas para el uso de suelo, pero sin embargo me hacen una torre en el medio de la 27 de febrero, cuando dentro de 10 o 15 años puede ser una ampliación de una avenida que se ve totalmente eliminada porque ya hay una estructura de que se volvió vivienda? ¿Por qué está sucediendo eso y por qué vemos aún que hay fábricas que todavía coexisten en el centro, en el epicentro de la ciudad? Y eso no se regula y veo que los permisos hay aprobaciones sin medidas. Mira, lo primero es que el derecho al uso y disfrute de la propiedad privada es un derecho fundamental. Si no hay una norma previa, nadie me puede impedir a mí o negarme un permiso que yo vaya a buscar. Pero ¿y en virtud de qué? Entonces, la ausencia de normativa, para ponerle un ejemplo, y yo creo que ustedes que son de la capital, la avenida Nacaona, cuando se hace, se alojan mayormente embajadas. Embajada. Y era de solamente 2 niveles. Sí. Poco a poco vino el proceso de inversión y se comenzó a cambiar. La única parte que tenía edificio era los jardines del embajador. Los únicos. Después, ¿qué hemos tenido? Que donde había una vivienda, para ponerte el ejemplo del Mirador, donde vivían 6 personas, ahí hay una torre donde viven 20 apartamentos, con 4 cada una, y nos metimos en 80 personas. Pero no hemos pensado en los efectos que eso tiene, en el peso vehicular, en el manejo de las aguas servidas, el servicio del tránsito, todo eso. Agua. Cuando tú miras Naco originalmente era el barrio de los ricos, de los tutumpotes, como decía don Juan. Y los que tenían vehículos pecuesos largos. Sí, así es. Entonces, eso cambia y ya es toda una zona comercial, no residencial. Cuando en 1971 comienza el desarrollo de Arroyo Hondo, todo eso era propiedad del ayuntamiento. Porque Todo el terreno que está con la ley de confiscación pasó a ser propiedad del ayuntamiento. Y se produce una resolución mediante la cual el ayuntamiento arrendó esos solares para construir viviendas. Y un mes después se promulga una ley que permite que las asociaciones de ahorro y préstamos que comenzaban a surgir en ese momento prestaran dinero para construir viviendas en terrenos cuyo único requisito no era ser propietario, sino tener un contrato de arrendamiento con el ayuntamiento. ¿A cuánto vendió el ayuntamiento de la capital en esa época Arroyo Hondo? A 2 pesos el metro. Wow. Y a $1.50. Ahora, Wadi, Sí. como tú eres una autoridad un gran conocedor de lo que es La municipalidad. la municipalidad, los ayuntamientos, las alcaldías, hay una situación que se está planteando en este momento que llama la atención a nosotros que somos de aquí de la capital. ¿Qué está pasando en la provincia de Altagracia con el ayuntamiento de Higüey y con el ayuntamiento de Verón? El ayuntamiento de Verón quiere aprobar todos los proyectos y eso le va a quitar los recursos al ayuntamiento de Higüey. ¿Cuál es la situación de esa situación? Mira, yo vuelvo al término de la anarquía, que es territorial. Primero, Verón no tiene un ayuntamiento, tiene una junta de distrito municipal, que es un distrito municipal, es un ente desconcentrado del municipio. A alguien se le metió en la cabeza decirle que son ayuntamientos y que en vez de ser directores de un distrito son alcaldes. Por ahí comienza la desvirtuación. Segundo,
hay territorios que sí merecen la condición de ser municipio. Entre ellos ese. Ese debe ser un municipio turístico con un plan de ordenamiento territorial. El de Verón. El de Verón, obviamente. Cuando surge todo ese desarrollo, ese boom, todo iba al ayuntamiento de Higüey. Pero ya Verón es distrito municipal. Ya tú tienes la otra banda como distrito municipal también. Y cuando mides todo eso, entonces, si eso se queda en Higüey, todo, entonces tú debilitas el lugar donde se generó el impuesto, la razón del pago, y que debe ser invertido ahí. El Tribunal Constitucional Dominicano ha dicho que hay un principio de solidaridad entre los territorios y que debe ser un porcentaje para cada uno de ellos. En 1912, en virtud de la nueva Constitución del 10, a mí me correspondió ir e intentar colocar una oficina de planeamiento urbano en Verón, Punta Cana. Eso generó un proceso ante el Tribunal Constitucional y produce la sentencia 153 del 2012, que me dice, no, Verón no puede tener oficina de planeamiento urbano, porque yo lo asimilé sobre la base de que la Constitución establece que ellos son gobierno local. Pero esa es la decisión del Tribunal Constitucional. Ahora, en la ley de desordenamiento territorial que se aprobó, se Ordenamiento, coloca ¿no? de desordenamiento, sí, porque no ordena nada. Claro. No ordena nada. Lo único que dice, mira, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que antes era el Secretariado Técnico de la Presidencia, Sí. haga un plan de ordenamiento territorial nacional. Y se lo quitaron. Mire, medio ambiente, trabaje con ellos un plan de ordenamiento. Pero eso mismo dice la ley 6400 de medio ambiente, en el año 2000. Y le dice ayuntamiento, hagan un plan de ordenamiento. Pero eso lo dice la ley 3456 Que y está 55 de 1952. Y nadie lo ha hecho. Cuando Waldo, con su Entonces, permiso, lo voy a en esto, interrumpir. para concluir, mira, el término gobierno local que se usa en la Constitución constituye un gran conflicto. Y esa ley ahora le dice todos los gobiernos locales con más de 15,000 habitantes pueden tener oficina de planeamiento urbano. Ojo, con los censos del año 2010. Pero eso significa que Pedernales no puede tener oficina de planeamiento urbano porque no tenía 15,000 habitantes en el 10. Oviedo tampoco. Miche tampoco. ¿Y entonces? Y allá por tu pueblo, Santiago Rodríguez. en Santiago Rodríguez, Sabaneta. en Sabaneta tenemos donde van el muelle, Manzanillo, que tiene otro nombre. Sí, Pepillo Salcedo. Pepillo Salcedo no lo tenía. O sea, es donde se va a desarrollar el turismo. Le dicen, no, usted no puede tener oficina de planeamiento urbano, usted tiene que venir al MEPIT para que sea el MEPIT que le apruebe todos sus planos. Así es. Vámonos, después de este interesante desarrollo, vamos a la pausa. Vamos arriba y regresamos. Bien, ya de regreso, aquí estamos con don Waldy Taveras, hablando de las alcaldías, tanto de los municipios como también en las principales cabeceras como Santiago, que tienen uno de los ayuntamientos y alcaldías que se manejan con ordenamiento, el Distrito Nacional, la propia de la provincia de Altagracia, que también está en conflicto, pero las normas están claras y no claras, porque hay muchas discusiones entre Verón y lo que sería el Ayuntamiento de la Altagracia. Y esos son los temas que estamos debatiendo en la noche de hoy. Adelante, César. Sí, señor Waldy, yo tengo una pregunta que muchos dominicanos nos las hacemos al día de hoy, siendo año 2025, siglo XXI, y conocemos que en muchas alcaldías hay técnicos muy competentes, gente que maneja muy bien lo que es planeamiento urbano, gente que son técnicos, que saben manejar gestión de residuos sólidos, donde también hay pilares que se conocen que son los mismos para todas las alcaldías, que son toda la parte de gobernanza, la parte de educación, la parte de seguridad, pero nunca hemos visto que se han puesto de acuerdo en manejar los vertederos y ya de una vez por todas hacer que los vertederos sean casi autosuficientes o se puedan generar derivados de ellos o que venga una compañía y lo tome, sino que tenemos vertederos a cielo abierto. ¿Qué al día de hoy, qué respuesta podemos tener ante esa situación, conociendo que hay tantos intereses de por medio,
pero que al mismo tiempo hay luz porque hay soluciones técnicas para eso. ¿Qué nos puede decir Mira, sobre lo eso? primero que hay que partir de una cultura que hay. La ley 22520 ordenó que en 3 años tenían que cerrar todos los vertederos a cielo abierto y tener relleno sanitario o planta de valorización que fuera el sistema y hay intermunicipales. ¿Qué pasa con eso? Aquí ningún pueblo quiere que le lleven La basura. residuos sólidos de basura de otro pueblo. Eso es en el 90%. Hay 2 o 3 excepciones. Entonces, por ejemplo, en Santo Domingo Este había un vertedero en la cabeza del río Osama, en Cancino, adentro. Eso se clausura, pero ahora hay que volverlo a usar, porque se iba a poner una planta en San Luis y un diputado que votó con las 2 manos y los 2 pies por esa ley, que ordena que haya planta de valorización y relleno intermunicipales, encabezó una protesta con los ciudadanos contra eso. ¿Después qué quería? No, después que votó. Y después que votó por eso. Entonces, mire, un ejemplo. Una empresa española tiene 3 años que presentó un proyecto para hacer una planta de valorización en unos terrenos al lado de Duquesa. Al lado de Duquesa, ¿eh? Sí. Tiene una licencia ambiental. Y su expediente tiene 2 años en el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte engavetado. 2 años. La capital tiene un problema con la recolección de residuos sólidos y con una supuesta estación de transferencia que hay en Villa Agrícola pegado a un mercado. Al mercado Al mercado, ¿eh? Oigan lo que le estoy diciendo. Un empresario de lo que da servicio a la capital decide, bueno, voy a poner una estación de transferencia para que en la capital, como parte de contribuir con el tránsito, no tenga camiones recolectores en el día en el polígono central. Señores, eso estaba desde el 20 de febrero en el ayuntamiento. Ahí está. Hubo que ir directamente al Consejo de Regidores para que aprobara el uso del suelo. Porque la directora de Planeamiento Urbano dice, sí, llena los requisitos, pero Catastro tiene que darte un informe, que la ley no lo dice ni ninguna norma. Y el director de Catastro dice, para yo dar mi opinión favorable, usted tiene que ir a buscar una licencia ambiental. Cuando voy a Medio Ambiente me dice, no, la norma, reglamento, es que usted venga con el uso del suelo del ayuntamiento. Porque si usted no tiene uso de suelo, yo no le puedo dar a usted un Claro. Es una pelotica. Pero miren, eso se aprobó la semana pasada. Y hoy me llaman para decirme que hay todo un movimiento para revocar esa resolución. Yo espero que no la revoquen, ¿eh? Yo espero. Porque eso se produce en el momento en que el presidente Abinader dicta un decreto declarando la emergencia para el manejo de residuos. Sí. ¿Tú me entiendes? Sí. Entonces, si tú tienes una estación de transferencia que puedes comenzar a recoger los residuos en la capital a las 11 de la noche y estar cerca de Duquesa, a menos de 1 kilómetro, 80, 800 metros, y tú lo tienes ahí, tú no vas a tener camiones en la mañana. Aquí en la capital, tú no vas a tener un camión a las 9, a las 10 de la mañana en la Avenida Independencia. Ni aquí en el polígono central. No va a estar transitando de ninguna manera. Entonces, ¿qué pasa? Si tú lo llevas todo y recoges en el polígono de noche, la parte marginal de la ciudad, que es la parte alta, tú lo puedes manejar en el día. Pero la ciudad no, el polígono central no. Tú no puedes tener un camión recolector en la zona colonial a las 9 ni las 10 de la mañana. Pero Si tú no tienes dónde depositar, porque el vertedero no puede trabajar de noche, tú tienes obligado que tener una estación de transferencia. claro. Entonces, con eso le estoy diciendo a ustedes lo difícil que es manejar el problema de los residuos. Si usted le da la vuelta al lago Enriquillo y se pone a ver hacia los lados, oiga, usted sale de ahí preocupado. Es que cada 10 kilómetros, donde hay un municipio, un distrito municipal, más arriba del lago, hay un vertedero de cielo abierto contaminando el lago Enriquillo. Sí. Si tú tomas la carretera para el sur, desde San Cristóbal, desde que tú llegas a Najayo y mira hacia los lados, tú vas a ver vertedero. Pero está El de prohibido. Asua. Está Entonces, prohibido. ¿qué pasa? Tantas El de empresas que Asua, quieren el de procesar Asua eso. tiene
4 años. 4 años para ponerse una planta ahí. Y no hay forma de que se aprueben. Aquí los problemas son los permisos. Con la excepción, mire, ahora, con la gestión de Paino en medio ambiente, ahí todos los expedientes que llegan se resuelven en menos de 15 días. Te lo rechazan, te lo observan o te lo aprueban. Pero se resuelve. Pero claro. Le dicen, mira, mire, usted tiene que cumplir esto y esto, a usted le falta esto, usted tiene que moverlo para acá. Pero eso es ahí. El problema grande aquí está en los ayuntamientos, con la agravante de que los usos de suelo tiene que aprobar el Consejo de Regidores. Y el uso de suelo no es más que un instrumento de organización de un territorio, como tú señalas. Para tú ordenar y dar uso de suelo, tiene que haber estudiado ingeniería, arquitectura, planificación urbana. Sí. Perfecto. Pero para ser regidor, tú lo único que tienes que saber es leer el que vi. Que te apoye un cacique de esos partidos, un empresario, o que tenga dinero fácil. Vamos a la pausa para después regresar con otros temas más del programa. Vamos arriba. Bien, ya de regreso aquí en la mesa, continuamos con todas estas preguntas. Hablando de lo que sería el uso de suelo realmente, ¿se está respetando la ley sobre cada quien en los terrenos tener una autoridad que represente, que no, un suelo que no esté aplicado, que no esté usado? ¿Realmente eso se respeta? Mira, en el país no tenemos planes de ordenamiento territorial, con raras excepciones. La Vega tiene un plan de ordenamiento territorial, pero aún así hay una zona que no estaba incluida en la norma, y entonces hay una zona eminentemente agrícola que se ha ido perdiendo. Pero ese es el objetivo de la ley. Sí, claro, eso mismo pasa en Salcedo y San Francisco. Pero se respeta. Y una parte de Nagua se va perdiendo. Aquí en el distrito hay normas, pero hay la retranca que yo te señalé con el asunto de la sentencia del Tribunal Constitucional. Aquí el Tribunal Administrativo está dando sentencia, anulando licencias de construcción y uso de suelo, porque no fueron al Consejo de Regidores. Y como te dije anteriormente, lo estamos poniendo lamentablemente por el bajo nivel que tenemos. Exacto. El bajo nivel son los partidos políticos que no estamos preparando personas para que vayan a gobernar, conociendo las normas de gobierno. Entonces el clientelismo, el dinero fácil, la falta de educación ciudadana, sumado al analfabetismo funcional que tenemos, en el que no elegimos, sino que votamos, está llevando a que los que vayan a gobernar no conozcan ni siquiera qué es el gobierno que están gobernando. El resultado, una sociedad en caos como la que estamos teniendo en la República Dominicana. El Congreso Nacional constituye una vergüenza. El Congreso Nacional. Lo está demostrando actualmente. El paquete de leyes que hay que declaran inconstitucional y los disparates que ahí se dicen. Ustedes saben lo que es. Que se apruebe el presupuesto en noviembre, diciembre. Y ya el martes, o el 27 de febrero, cuando comienza la legislatura, hay diputados sometiendo resoluciones para que el gobierno construya infraestructura en su pueblo que no están en el presupuesto de la nación. Es complejo. ¿Y de dónde va a sacar el presupuesto? ¿De dónde lo va a sacar? No, pero, yo le dije, en una ocasión yo le comenté eso con el presidente. Presidente, eso me preocupa, porque el diputado que no defendió eso cuando se estaba discutiendo el presupuesto, exacto, que no fue al Ministerio de Economía y Planificación y Desarrollo a decirle, mire, estas son las necesidades de infraestructura de mi pueblo. Y el senador que necesitó. Entonces, se convierte eso. Ya se aprobó una resolución para que aquí se haga una escuela. El diputado cumplió, pero la culpa es del presidente o del ministro. Tú tienes también una constitución que te da prioridad a la zona fronteriza. Pero los alcaldes de la zona fronteriza no se reúnen, se ponen de acuerdo para venir y decirle, mira, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, esto es lo necesario para infraestructura que necesitamos. Pero no se ponen de acuerdo ellos ni en las atribuciones que le confieren, que también,
diríamos que se atribuyen facultades que la ley no se lo permite, como en el caso del de Dajabón, Y en entonces, asuntos migratorios. Sí, pero a veces asumen aspectos que no son de su competencia, pero entonces no cumplen con la que son de su competencia. Exacto. Y otras que la ley municipal prevé dos niveles de competencia. Una que le son exclusivas al ayuntamiento como tal y otro que tienen que ser coordinadas con el gobierno central. Entonces, a veces asumen la coordinada como solo de ellos, porque es el clientelismo, el tipo que va y te construye una iglesia. Pero te construye una iglesia y la ciudad, esa misma calle donde puso la iglesia, no hay una bombilla de iluminación pública. Así es. Que es su competencia original. Hay una situación que se está dando que muchas personas dicen que le hace daño la famosa regla de oro a las alcaldías, porque eso se convierte en un sello gomígrafo para los alcaldes, los ejecutivos, que no, que las salas capitulares no ejercen la función que deben de ejercer. Y se hace allí lo que diga el alcalde y muchas veces toman el presupuesto como la caja chica de esa demarcación geográfica. Ya, con esa, yo señalé que ese no es ese es un pacto de impunidad. Eso es un pacto de impunidad. Sí. Y es una contradicción entre estas estructuras políticas. Todos los partidos políticos insistieron en que tuvieran una Cámara de Cuentas independiente, que no fue el Ejecutivo que la propusiera porque lo iba a fiscalizar a él. En los ayuntamientos, el alcalde que está proponiendo, ¿quién es el que preside el órgano que lo va a fiscalizar? Si usted está en ese puesto y usted recibe un 25% más de salario que el resto de sus compañeros, usted le debe ese 25 a ese alcalde que lo llevó. Y por lo tanto, no hay fiscalización. Señor Wally, dos preguntas. Una, ¿hasta cuándo se le va a dejar a los constructores privados que hacen viviendas económicas hacer el planeamiento urbano de la ciudad y no tomar el toro por los cuernos y que lo hagan las alcaldías? Y la segunda, dígame la primera. Cuando tengamos verdaderos consejos de regidores, ese día se le pone el tope. Mientras tanto, las alcaldías van a seguir dando uso de suelo a diestra y siniestra y solamente lo van a revocar los tribunales cuando haya una junta de vecinos que se sienta afectado y vaya a un juez y tenga dinero para pagar un abogado. La segunda. Entonces la segunda viene compuesta por lo mismo. O sea, ¿cuándo entonces las municipalidades van a tener el músculo necesario para poder generar esos cambios que se están esperando como alcaldías? Cuando tengamos en algún momento verdaderos políticos en el Congreso, cuando tengamos personas que piensen como Duarte en un poder para la municipalidad o un Peña Gómez que tanto la fortaleció, mientras lo que tengamos sean continuadores de Santana en el Congreso, o sea, los de Bobadilla y compañía, que cuando nace la República ponen el Congreso a los pies de Santana. Sí. Y hoy seguimos con lo mismo. Están a los pies del Poder Ejecutivo. El método Y de le están dando al Poder Ejecutivo hasta cosas que no pide el Poder Ejecutivo. Yo digo, en este momento, el PRM constituye una vergüenza en el Congreso. Porque mientras el presidente Abinader piensa en la descentralización y crea hasta un gabinete de descentralización, en el Congreso lo que se están aprobando es leyes que le quitan funciones a los ayuntamientos. Entonces, la gobernanza municipal se entiende que se está perdiendo porque hay un sector privado que está financiando obras de las alcaldías que le pertenecen con sus propios recursos, con sus arbitrios. Sin embargo, hay una parte del empresariado que está financiando a la alcaldía y eso no es un entreguismo. Mira, es que hay un aspecto que se llama la cogestión en los gobiernos locales. Y eso no es malo. Malo es cuando eso se usa de manera distorsionada. Yo siempre he apostado a la cogestión de la gobernanza. Y cuando hablo de la cogestión, por ejemplo, si el banco tal auspició un parque en un barrio, eso no solamente es que ponga el material y se hizo el parque y se vaya. Es que ese banco también contribuya para el mantenimiento, para la sostenibilidad. Y eso es resultado de que los ayuntamientos no tienen el presupuesto suficiente
como para suplir todas las necesidades de una ciudad. Hay ayuntamientos pequeños que cuando tú lo mides, su presupuesto sí le da para sostenerlo. Pero un ayuntamiento grande, por ejemplo, el ayuntamiento de Oviedo y el distrito municipal de Benaver, Vengan a ver. reciben más dinero per cápita que lo que recibe el ayuntamiento de la capital. ¿Cómo va a ser? Claro, por la Claro. población. Por la Por la población. Por la Claro. población. Como Bueno. tú tienes un mínimo asignarle a un municipio y a un distrito, tenga una población grande o no, el que no califica para ese mínimo por la población, se le da Esa de es la la- masa general. Don Wally, muchísimas gracias por Gracias a estar aquí en ustedes. Antorcha con nosotros, compartir estos temas tan interesantes que son preocupación también de todos los ciudadanos. Muchísimas Gracias gracias. a ustedes. A ustedes solo resta decirle, pásenla bien, buenas noches, hasta mañana. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches.